Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 7, primeramente. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del verso 29 al 31. Primera de Corintios 7, 29 al 31. Le dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Señor, bendiga su santa palabra. Vamos a meditar en esta noche con la ayuda del Señor acerca del tiempo. Nosotros escuchamos a veces la palabra que dice la gente: el tiempo vuela. Y nosotros podemos hacer la pregunta: ¿cómo nosotros estamos gastando nuestro tiempo? Y podemos hacer también la pregunta: ¿tengo tiempo para hacer esto, aquello? ¿Cuánto tiempo me queda en esta vida? Sabemos que no tenemos respuesta para eso, pero sabemos que el tiempo es corto. Eso sí sabemos. Y vamos a meditar algunos versículos, como dije, acerca del tiempo. Y nosotros muchas veces estamos muy afanados, estamos muy a prisa por muchas cosas, pero necesitamos muchas veces preguntarnos a nosotros mismos. Podemos pedir a nuestro Padre Celestial y preguntarle y decirle: ¿es esto realmente lo que tú quieres que yo haga? ¿Todo esto que estoy haciendo te está dando gloria? Entonces, como dije, ¿cómo estamos gastando nuestro tiempo? ¿Dónde lo estamos gastando? Entonces, esto es importante. Y como dije, el Señor quiere que nosotros estemos ocupados. Y especialmente cuando nosotros estamos pasando con Jesús, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, siempre es un tiempo bien empleado. Y cuando nosotros nos levantamos por la mañana, ¿qué hacemos? ¿Pasamos tiempo con Él? Si lo hacemos, si nosotros nos levantamos y oramos, eso va a cambiar nuestra vida. Si nosotros hacemos algo para traer gloria a Dios, esto también va a cambiar nuestra vida. Vamos a leer el capítulo 4 de los Hechos, el verso 13. Hechos 4:13. Capítulo 4 de los Hechos, verso 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí encontramos acerca de Pedro y de Juan. Dice: ellos eran hombres sin letras. En otra versión dice indoctos, o sea que iletrados e ignorantes. Nosotros muchas veces pensamos que cuanto más letra una persona es mejor, ¿verdad? O sea que quiero decir, a veces decimos que cuanto más letra tiene una persona es más inteligente. Y muchas veces no es así. Y nosotros, por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo que dice: me propuse no saber nada entre vosotros. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. La verdadera sabiduría está en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que no estamos diciendo que nadie estudie, ¿verdad? Los jóvenes, sabemos que es importante estudiar, tener un título para trabajar, no estamos en contra de eso, pero no siempre una persona que tiene más estudio es más inteligente. Porque la palabra sabiduría significa aplicar correctamente el conocimiento. Y nosotros sabemos que en el mundo, por ejemplo, la ciencia ha avanzado. Esto encontramos en la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que esto no garantiza, por ejemplo, que la ciencia no ha detenido la muerte, podemos decir. Como dije, ha traído grandes cosas a la humanidad, pero la ciencia nos ha traído la liberación de la muerte. Tampoco la ciencia ha detenido la vejez,
Pero el evangelio que Pablo predicó trae esperanza en medio de la muerte. El evangelio ofrece vida eterna más allá de la tumba. La muerte es solo una sombra cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que este mensaje que Pablo predicó, como dije, no hay nada igual en todo el mundo. Los hombres, por ejemplo, van a gastar millones por tener la paz, para tener un descanso, para tener salud, y muchas veces no lo tienen. Pero nosotros tenemos en Cristo, tenemos todo. Podemos descansar, podemos tener paz. Entonces, estos hombres dice, vamos a volver a nuestro capítulo, el capítulo 4 de Hechos, el verso 13, vamos a repetir. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí, por ejemplo, encontramos que los hombres le juzgaron a estos discípulos de Jesús. Los sacerdotes, los saduceos, le criticaron a estos hombres, le despreciaron, dice, a estos hombres, porque eran hombres sin letra, eran hombres ignorantes, pero vieron en ellos un cambio. Al mirarle, dice, por el denuedo que tenían, les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo importante. Estos hombres despreciados habían pasado tiempo con Jesús. Ahí está la verdadera sabiduría. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Como dije, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, va a ocurrir dos cosas. Vamos a tener una vida victoriosa. ¿Y qué pasa cuando nosotros no pasamos tiempo con Jesús? ¿Qué pasa? Nos ponemos de mal humor. Cuando nosotros no pasamos tiempo con Jesús, tenemos mal humor. Y la gente que está con nosotros no está contento, porque nosotros no hemos pasado tiempo con Jesús. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor meditando su palabra, esto va a producir cambios en nuestra vida. Si nosotros tenemos una mala actitud, entonces es porque no estamos pasando tiempo con Jesús. Cuando pasamos tiempo con Jesús, vamos a ser cambiados. Y la gente que nos rodea, nuestra pareja, nuestra familia y todo lo que nos rodea, van a estar más contentos con nosotros, porque nosotros hemos pasado tiempo con el Señor. Entonces hay mucho beneficio, entonces cuando solo pasamos con Jesús, pasamos tiempo. Y podemos pasar tiempo a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Cuando solo pasamos tiempo en la oración y la lectura, es un tiempo bien invertido. Esto va a cambiar nuestra vida. Entonces estas cosas que le criticaron a Pedro y a Juan, vieron, dice, el denuedo de ellos. Y se dieron cuenta. Nosotros vamos a ser más atractivos. La gente que nos conocen al Señor va a decir, pero esta gente son gente alegre, que están siempre contentos. A veces nosotros queremos sacar a alguien a nuestro alrededor, pero es nosotros primero que tenemos que ser cambiados. A veces no está el problema en la gente que está a nuestro alrededor, sino está el problema muchas veces en nosotros. Entonces, que el Señor, hermano, nos ayude a pasar tiempo con el Señor, como dije, a través de la palabra, a través de la oración. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo se levantaba temprano, dice, para pasar tiempo en oración con su Padre Celestial. Y encontramos en el capítulo 10 de Lucas que María se sentaba, dice, a los pies de Jesús para escuchar la palabra. Entonces estas cosas son tiempos bien aprovechados cuando nosotros lo hacemos. Tenemos que pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Y nosotros queremos ser vencedores totales. Queremos estar en el grupo de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y ese es un grupo selecto, un grupo minoritario, un grupo de pequeña persona, el grupo de la esposa. Pero ese grupo es una compañía de vencedores totales.
Dice, ellos se dieron cuenta, dice, que habían estado con Jesús. Entonces, cuando solo pasamos tiempo con Jesús, otros se van a dar cuenta de nosotros. Dice, ¿qué le pasó a esta persona? Y yo sé que ya hay algún cambio en nuestra vida, pero a veces falta más. Y tenemos que pasar más tiempo con el Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos también debemos a veces tomarnos a nosotros mismos la temperatura espiritual. Si nosotros estamos enamorados de Jesús, como dice un hermano, en llamas, o estamos fríos como el hielo. Es importante examinarnos. Me acuerdo muchos años atrás decía un hermano, este hermano dice es frío como el mármol y duro como el granito, decía. A veces puede ser que nosotros estamos fríos y necesitamos despertarnos. El Señor quiere que nosotros estemos fríos o calientes, dice en el capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, como dije, nosotros mismos, nosotros debemos examinar si las cosas viejas pasaron. Así dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, dice de 2 Corintios 5, 17. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces también dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Entonces, hermano, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Tal vez nosotros necesitamos a veces un compañero en la oración, necesitamos animarnos unos a otros. Entonces, esto es algo importante. Hay tiempo de necesidad también. Vamos a leer en el capítulo 4 de Hebreos, el verso 16. Vamos a suponer que nosotros tengamos necesidad, cualquiera sea la situación, puede ser una necesidad física, una necesidad espiritual, una necesidad material. Capítulo 4 de Hebreos, el verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como dije, cuando nosotros estamos en tiempo de necesidad, tenemos que entrar en el trono de la gracia. Esto es en oración. Pedir al Señor, tal vez estamos en tiempo de prueba, necesitamos sabiduría cuando estamos en tiempo de prueba, necesitamos salud, necesitamos orar al Señor. Y si necesitamos cosas materiales, también tenemos que ir al trono de la gracia. Un hermano decía, el Señor Jesucristo dice es el administrador de Dios. Un hermano decía como un supermercado grande y nuestro hermano mayor es el administrador, el Señor Jesucristo. Tenemos que orar y pedir. Entonces, hermano, tiempo de necesidad. Y vamos a leer en el Salmo 84. Salmos 84, 6. Creo que es del verso 5 al 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Lo cambian en fuente de bendición. Este habla de los santos vencedores totales. Tiene una prueba, una dificultad y ora. Tal vez llora, pero depende de Dios. Clama al Señor y lo cambia, dice, en fuente. Lo puede cambiar bendición para sí y para lo que lo rodean. Vamos a leer otro versículo acerca del tiempo en Romanos 8, 18. Capítulo 8 de Romanos, verso 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera. A veces Dios permite aflicción en nuestra vida. El Señor quiere transformarnos, quiere cambiarnos. Es para bien. Pero nosotros vamos a pasar una eternidad con el Señor. Entonces lo que nosotros vamos a estar con el Señor es mucho más. La gloria venidera es mucho más que las aflicciones del tiempo presente. Nuestra vida aquí es muy corta
Y si pasamos prueba, tampoco todo el tiempo nos vamos a pasar prueba. El Señor nos va a dar victoria. No son comparables, dice, con la gloria que en nosotros será revelada. Vamos a leer ahora en el capítulo 1 de Hebreos, siguiendo el mismo pensamiento acerca del tiempo. Hebreos 1, versos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló muchas veces, dice, y de mucha manera en otro tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por medio del Señor Jesucristo, Dios nos ha hablado en estos postreros días. Nosotros encontramos en el Salmo 29 muchas veces repetida la voz de Jehová, dice el Salmo 29. Qué importante es la palabra de Dios, escuchar la voz de Jehová. Dios nos habla, dice, a través de Jesús. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 29, desde el verso 1. Salmo 29, 1 primeramente. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Aquí dice hijos de los poderosos. Esta palabra hijo quiere decir también edificar, establecer, edificar una casa, establecer una familia. Y poderoso, sabemos la palabra poderoso, omnipotente, fuerte. Entonces nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. El Señor es para todo. Él es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro sustentador. Él es también, o debemos llegar al punto que Él es nuestro amado. Él es, o debe ser todo para nosotros. Y en este salmo encontramos que los hijos poderosos también es fructífero. Más adelante vamos a leer más, el mismo Salmo 29, el verso 2 dice: dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Bueno, del verso 3, voz de Jehová sobre las aguas. Vamos a leer todo el verso 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Así habla más, inclusive los otros, hasta ahí no. Vemos la importancia de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que tuvo 3 años en Éfeso. Y dice que casi toda Asia escucharon la palabra de Dios por medio de Pablo. Entonces la importancia de la palabra de Dios tiene mucho poder. La voz de Jehová. Debemos escuchar, debemos leer la palabra de Dios. Como dije, por eso también Dios primeramente Jesús llamó a los 12 apóstoles del reino, para predicar la palabra, dice. Así encontramos la palabra de Dios. Y después Dios levantó también al apóstol Pablo y otros apóstoles de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, la voz de Dios. Y entonces, como dije, esta palabra también va a producir fruto, pero también la voz de Dios también quebrantó los cedros, dice. Los cedros habla de la humanidad, aquellos que son orgullosos. Dios puede quebrantar. Y nosotros sabemos que mucha gente inclusive Dios, que Dios permite, por ejemplo, terremotos, muchas cosas. Dice que en los Estados Unidos, cuando vino el problema de la Torre Gemela, parece que por un momentito los hermanos inclusive volvieron a la iglesia. Y después de 6 semanas, volvieron todo a lo normal otra vez. A veces Dios permite cosas para despertar un poco. Por eso dice que quebranta los cedros.
Y a veces que permite cosas también nosotros como cristianos en nuestra vida, pero es para que Él pueda producir fruto en nosotros. Vamos a continuar acerca del tiempo en Gálatas 6, el verso 9. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces ahora nosotros no tenemos que cansarnos, porque a su tiempo vamos a cosechar. Cuando servimos al Señor, servimos a los santos, no debemos cansarnos. Debemos seguir sirviendo a los santos, sirviendo al Señor dice la palabra, con ánimo pronto, haciendo nuestro servicio como al Señor y no a los hombres, dice. Así debemos servir. Vamos a leer otro versículo más acerca del tiempo. Vamos a seguir en el capítulo 13 ahora de Romanos, el verso 13. Romanos, capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces aquí dice, conociendo el tiempo. Entonces dice, conociendo el tiempo, el apóstol Pablo también habló a los tesalonicenses del tiempo y las sazones. Dice, ustedes conocen el tiempo. Y aquí habla después el verso 11, porque es ya hora de levantarnos del sueño. Sabemos que muchas veces en lo natural nos pasa esto. Uno estaba queriendo hacer algo, pero se quedó dormido. A lo mejor no tenía que levantarse las 5, las 6, las 7 y se despertó las 8, las 9. Ya no puede ir más a su trabajo, ya no puede ir más a la escuela, al colegio. Entonces, y ahora es el tiempo también de prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Ahora es el día de salvación también. Hoy es día de salvación, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 6, el verso 1. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ahora es el momento oportuno. Entonces, es tiempo, dice, de levantarnos. Si alguno estaba un poco dormido, debemos levantarnos. Es tiempo, porque ahora está más cerca, dice nuestra salvación, que cuando creímos. Después que nosotros hemos recibido a Jesús, cuanto más pasan los tiempos, está más cerca. Hablando de nuestra salvación, hablando de la venida del Señor, cuando nosotros vamos a tener cuerpo glorificado. Entonces dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Despierta, dice. Así como dice Pablo también vamos a leer en el capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, dice. Cada oportunidad de leer la palabra, de orar, de servir al Señor, de hablar de Jesús. A veces nosotros no hablamos de Jesús, hablamos de muchas otras cosas y no hablamos de Jesús. A aquellos que no le conocen al Señor, debemos hablarle a ellos. Y a veces también entre nosotros necesitamos hablar de Jesús, hablar de la palabra. Vamos a leer ahora en el capítulo 5 de Romanos, el verso 6. Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que en el debido tiempo, en el tiempo correcto, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todos. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, el verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así dijo Pablo en aquel tiempo. Y nosotros podemos decir que ahora es ese tiempo. Estamos viviendo en tiempo peligroso. Así encontramos en la carta de Pablo, así encontramos también en la declaración del mismo Señor Jesucristo. En los días de Noé, por ejemplo, primeramente dijo Jesús, la tierra está llena de violencia. Y también dice que los pensamientos del corazón del hombre en tiempo de Noé era de continuo solamente el mal.
Y Jesús dijo, cuando se aproxime la venida del Señor, así va a ser otra vez como los días de Noé. Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Va a venir, dice, rumores de guerra, hambres, pestilencia, terremoto, señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Entonces, también dice el apóstol Pedro que en los últimos tiempos, en este tiempo peligroso, va a haber burladores. Burladores. Así dice Pedro. Vamos a leer por lo menos un poquitito en 2 de Pedro 3. Desde el verso 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí primeramente. Burladores, dice, van a andar según su propia concupiscencia. Burladores o escarnecedores. Nosotros encontramos que Dios le habló a Noé, y Noé dice, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. También Pedro dice, el predicador de justicia, dice de Noé. No sabemos nosotros que si Noé habrá predicado así con su palabra, o solamente predicó con su acción al edificar el arca. Una clara demostración de Noé cuando preparó el arca. Allí se manifestó la fe con sus obras, como dice Santiago. Y algunos seguramente no creyeron, pero después creyeron. Aquellos que murieron los días de Noé, ellos quedaron, dice, en el Seol alto. Y Jesús cuando murió se fue junto a ellos. Entonces hay burladores. Burlador, por ejemplo, habla de un maestro falso, un escarnecedor. Hoy día, por ejemplo, hay gente que dicen de nosotros, por ejemplo, lo de fin del mundo, por ejemplo, dice a veces nosotros los cristianos. Se burlan de nosotros. Y estamos viviendo en tiempo difícil, donde hay escarnecedores, burladores, que rechazan la palabra de Dios. Pero dice el Salmo 2 que el Señor se burlará de ellos. Un día el Señor va a reinar y se burlará de ellos. Van a andar, dice, conforme a su concupiscencia, burladores. Esto habla también, repite otra vez el apóstol Judas también en su carta. Y dice aquí, vamos a leer en Judas el verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje, dice, la gracia de Dios. Esto, por ejemplo, está hablando de la inmoralidad. Toman la gracia de Dios, dice, en libertinaje o en lascivia. Nosotros sabemos que inclusive hay muchos países, por ejemplo, que están cambiando sus leyes para aprobar, por ejemplo, el casamiento de las lesbianas, los homosexuales, los transgéneros. Esta cosa, dice la palabra, es abominación. Así encontramos en Levítico capítulo 20, el verso 13. Y algunos quieren decir que solamente esto estaba en el Antiguo Testamento. No. El apóstol Pablo repite en Romanos 1. Y muchos hoy día dicen que los niños tienen que decidir si él es hombre o mujer. En muchos países esto está entrando. Entonces esta gente son burladores. Algunos dicen que Dios cometió un error. Entonces vendrá tiempo peligroso, dice. Estamos nosotros en este tiempo. Entonces, hermano, el Señor nos ayude a estar preparados, esperando a Jesús. Así entonces, hay muchas cosas más que podemos decir acerca del tiempo. Pero creo que ya da para hoy. Vamos a dejar hasta aquí, Señor bendiga su santa palabra.